del Evangelio de Marcos. Van a encontrar este texto después en sus hojitas. Del Evangelio de Marcos. Cuando a los pocos días Jesús volvió a Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y él les anunciaba el mensaje. Llegaron 4 llevándole un paralítico, y como no podían meterlo a la casa por causa del gentío, levantaron el techo encima de donde estaba Jesús, abrieron un boquete en el techo y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados están perdonados. Unos letrados que estaban allí sentados razonaban para sus adentros: ¿cómo? Este está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Jesús, dándose en cuenta enseguida de cómo pensaban, les dijo: ¿por qué piensan así? A ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirle al paralítico, se te perdonan tus pecados? ¿O decirle, levántate, toma tu camilla y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, le dijo al paralítico: escúchame tú, ponte de pie, levanta tu camilla y vete a tu casa. El hombre se puso en pie, cargó enseguida con la camilla y salió caminando a la vista de todos. Todos se quedaron asombrados y alababan a Dios diciendo: nunca hemos visto nada igual. Esta escena tan bella del Evangelio es una escena que, si ustedes se fijan bien, tiene también su realidad un poco cómica, por decirlo así. Cuando uno conoce las casitas de tierra de Palestina, uno comprende lo que sucede en el texto. Ustedes piensen en una casa humilde, no piensen en un palacete ni nada por el estilo. Ustedes piensen en una casa humilde que lo que tiene de techumbre es como barro apelmazado, y ustedes comprenderán que suceda lo que suceda. Ahí en la casita está Jesús, está anunciando el Evangelio, está hablando del Evangelio, del reino de Dios. La gente está aglomerada alrededor de él porque han llegado a la puerta de la casa. Esa imagen de la aglomeración de la gente ya ha salido en el Evangelio de Marcos, cuando Jesús va a la casa de Pedro y sana a la suegra de Pedro. Al caer la tarde le llevan todos los enfermos y todos los que sufren de la región y se agolpan a la puerta de la casa de Pedro. E incluso si uno ve bien, uno alcanza a ver a Jesús sobrepasado por la afluencia de la gente, tanto que cuando él termina se marcha a solas a la montaña a orar para de alguna manera recuperarse de todo el desgaste de estar allí anunciando. La gente está a la puerta entonces de la casa, no hay por dónde llegar, y van 4 amigos con un paralítico. A mí siempre me han fascinado estos 4 amigos porque deben ser unos amigos, muy buenos amigos. Lamentablemente no sabemos sus nombres, pero esos amigos son entrañables. Cuánto aman a este paralítico. Y además en la Palestina de la época, en el Israel de la época, donde la tradición es que se guarda una distancia con el enfermo. Porque recuerden que la explicación de las enfermedades para esa época es que las enfermedades son causadas por la impureza. Por lo tanto, lo normal es dejar al paralítico aparte. Si ustedes van al Evangelio de Juan, encontrarán al paralítico de la piscina probática en el capítulo 5 de Juan.
y verán que ese paralítico está junto a la piscina y no puede entrar a las aguas porque no tiene nadie que lo acerque a las aguas cuando baja un ángel del cielo y las remueve. Porque existía la tradición que cuando se removían las aguas era un ángel que bajaba y quien entrara primero a la piscina sería curado de sus dolencias. Pero aquel hombre llevaba demasiados años aguardando porque no tenía ningún amigo que lo metiera a la piscina. En cambio, este hombre tiene 4 amigos, cuatro fieles, 4 incansables, que cuando llegan a la puerta de la casa se dan cuenta que no pueden entrar y pudiendo haberse dado por vencidos y haberle dicho, ya hicimos el esfuerzo, no se puede entrar, no hay manera de llegar hasta el profeta de Nazaret. Sin embargo, ellos toman la decisión de subir al techo de la casa, abrir un boquete en la pobre techumbre de aquella casita de gente humilde y descolgar a su amigo delante de Jesús. Es el primer dato entrañable de este relato, tanto que el texto dice que Jesús, viendo la fe que tenían, plural, no dice viendo la fe que tenía el paralítico, sino viendo la fe que tenían los amigos, que hacen semejante esfuerzo para descolgar al paralítico delante de él, le habla, le dice. Y entonces viene lo que yo llamo la parte cómica del texto, y es que le descienden un paralítico y Jesús le perdona los pecados. ¿No les resulta simpática la escena? Piénsenlo bien. Es más, en la versión que yo tengo del Evangelio, que es un poquito más amplia, la escena completa es así. Los amigos abren un boquete, descargan al paralítico, descolgándolo delante de Jesús. Jesús, viendo la fe que tenían, le dice, amigo, tus pecados están perdonados. Y los amigos le dicen, hey, Nazareno, paralítico. El problema es que es paralítico. Ok, no vinimos a confesarnos, hombre. Jesús reacciona de una manera que al principio sorprende. Va a haber una doble sorpresa en el texto. La primera sorpresa es que uno pensaría que el problema del hombre es la parálisis. Jesús conoce el corazón del hombre. El problema del hombre no es la parálisis, el problema del hombre es el pecado. Y por eso Jesús sana el verdadero problema, porque el verdadero problema no es tener parálisis. Y por favor, muchachos y muchachas, tomen nota de eso, porque uno a veces cree que uno sabe cuál es el verdadero problema de uno. Y entonces uno se va para donde Dios y uno le hace la lista de lo que Dios tiene que arreglar. Y hay veces que Dios no puede arreglar esas cosas. Dios no te puede necesariamente encrespar el pelo, Dios no te puede conseguir el trabajo que no has conseguido, Dios no te puede organizar la familia de tu hija, Dios no te puede arreglar las cosas, Dios no te puede necesariamente hacer ganar la lotería. Hay veces que lo que puede hacer Dios es lo que puede hacer Dios. Y lo que puede hacer Dios es sanar lo que nadie más puede sanar. Lo que no sanan los médicos, ni los bioenergetas, ni los psicólogos. Lo que no sanan los psicoanalistas, ni los neuropsicoanalistas. Lo que no sana nadie más que Dios, que es el corazón empecatado del ser humano. No necesariamente Dios devuelve la capacidad de caminar. Imagínense que si ustedes van a Lourdes, hay una iglesia superior que llaman, y de la iglesia superior uno puede bajar por un jardín que es como en rampa y llegar a la cuevita, donde fue la aparición inicial de la Virgen María a Santa Bernardita de Subirús, ahí a orillas del río, y de hecho la narración de la aparición dice que la Señora del Cielo
le dice a la niña que tome un poquito de agua y beba agua, y la niña se va al río, y la señora del cielo le dice, no, no, en el río no, aquí en el manantial. Entonces la niña raspa un poquito en la tierra y surge una fuente que todavía hoy en día está. Cuando uno va bajando de la capilla superior a la inferior, por ese jardín y por esa rampa, se encuentra uno un monumento, una estatua de una mujer que está así, que está como abriendo los brazos y que está con los ojos cerrados. Y tiene una escritura al pie. Y el escrito que tiene al pie es: vine a Lourdes buscando la luz de mis ojos y encontré la luz de la fe. Eso narra la historia de una mujer en el siglo XIX que era atea y que había perdido el conocimiento de Dios, y que cuando viene el boom del milagro de Lourdes y de que había grandes curaciones en Lourdes, unos amigos le aconsejan ir a Lourdes para que se cure de la ceguera que le ha llegado. Ella evidentemente era una no creyente y una escéptica completa, pero tanto le insistieron los amigos, como los amigos del paralítico, tanto le insistieron los amigos que sin ninguna fe ella va a Lourdes. Y cuando va a Lourdes, la Virgen hace el milagro, le devuelve la fe, pero ella sigue ciega, porque ese segundo milagro tal vez no era necesario. El verdadero milagro necesario era el milagro de la fe. Vine a Lourdes buscando la luz de mis ojos y encontré la luz de la fe. El paralítico, descolgado por los amigos, podría decir: vine delante del profeta Nazareno para que me devolviera el movimiento de mis piernas, y me devolvió el movimiento de mi corazón. Por eso lo que le dice Jesús es: tus pecados están perdonados, porque es lo que verdaderamente postra a este hombre, lo que postra la dignidad humana, lo que postra nuestra grandeza, lo que postra nuestra vida es la maldad. Lo demás son dificultades que podemos enfrentar, que para eso nos han dado capacidades, inteligencia, fortaleza, grandeza humana. Podemos vivir con dificultades, pero lo que no podemos vivir es con la postración de nuestro corazón y de nuestro interior. Cuando Jesús reacciona de esa manera, los letrados se molestan. ¿Por qué? Porque en la tradición judía no existe propiamente el perdón del pecado. El perdón del pecado es algo reservado por completo a Dios. Y como está reservado a Dios, ningún hombre puede perdonar en nombre de Dios. De alguna manera, miren, yo no sé si ustedes valoran suficientemente lo que tienen. Yo no sé, muchachos. Pero yo sí les diría que ustedes deberían valorar algunas cosas que bellísimamente son únicas de la Iglesia Católica. Una de las cosas que la Iglesia Católica es la única de la Eucaristía. Y que eso usted no lo encuentra en otro lugar. Usted se va a encontrar grandes predicadores, gente maravillosa que te llena un coliseo, 10,000 personas. Uno se queda asombrado, uno cuando ve esas grabaciones de no sé dónde en Houston y entra ese pastor y 10,000 personas llorando, y uno dice: no, hermano, yo sí soy un tullido al lado de ese man. No, qué vaina, hermano. Y uno bien bobito, uno que no logra mayor cosa. Pero ellos no tienen la Eucaristía. Ellos no tienen la presencia del Santísimo Sacramento. Ellos no tienen la posibilidad de comer el pan y beber del cáliz que nos decía hoy San Pablo. Y curiosamente, lo primero que quitamos los cristianos de nuestra vida es la Eucaristía. Es con lo primero que peleamos. Nos quedamos llenándonos la bocota diciendo: no, yo creo mucho en Dios, yo tengo mi relación con Él, yo hablo con Él en la mañana, y te perdés lo más importante,
que es comerlo a Él, tenerlo a Él, beberlo a Él, oírlo a Él, sentirlo a Él, y te lo perdés y lo cambias por una oración mal hecha mientras te pintas en el carro en los semáforos. De verdad que raros somos los cristianos, los católicos. Pero lo segundo es que somos la iglesia de la confesión. En todo lo demás usted habla con Dios y le habla: Señor, perdóname, Señor, perdóname. Y usted no sabe nunca qué le dice Dios. En cambio, en la iglesia católica, a usted alguien en nombre de Dios le dice: yo te perdono. Es que eso es muy bonito, es el poder. Voy a cumplir 30 años de sacerdote el año entrante. Y yo todavía, hay momentos de mi vida sacerdotal en que todavía me emociono. Cuando yo digo las palabras de la consagración, yo digo yo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo. Por un instante hay una transferencia milagrosa. Por un instante ya no es Juan Jaime, es él delante de nosotros. ¿Cómo no emocionarse uno con eso? ¿Cómo es que después uno se puede olvidar de eso? Yo no entiendo cómo alguien que ha tenido el privilegio de celebrar eso con sus pobres manos después lo olvida y después lo abandona. ¿Y cómo se puede traicionar eso? ¿Cómo puede uno llevar esta mano a otro lugar después de haber tenido al Rey del cielo en las manos? Pero el otro momento que yo me emociono es cuando una persona con la vida quebrada, rota en 1000 pedazos, delante de uno pide misericordia y otra oportunidad, y que me diga que puedo volver a empezar y que Dios todavía me ama. Y entonces uno levanta la mano en señal de imposición para que descienda el Espíritu Santo, y uno le dice: Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te concede por el servicio de su iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo. Qué bonito eso, soy yo, en nombre de Dios. Te lo está diciendo otro hombre de carne y sangre que entiende tu debilidad. La gente tontamente dice: es que me perdona otro pecador igual a mí. Claro, boba, porque no te podría entender. Ustedes se imaginen donde uno se confesara con un perfecto. ¿Que qué? ¿Que usted miente? Uy, gas. Que tiene, uy, no, pero usted es un pervertido. ¿Cómo le ocurre? No, es chucha, fuera de acá. Y lo bonito es que en nombre de Dios vuelve a suceder lo que sucedió con este paralítico. Yo te perdono. Y entonces no faltan los fariseos, letrados y escribas que dicen: pero ¿quién es este para perdonar? Solo Dios perdona pecados. Y entonces Jesús llega y dice: a ver, ¿qué es más fácil? ¿Decirte perdono los pecados? ¿O decir levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad y poder para perdonar los pecados, yo te digo, levántate, toma tu camilla y anda. La gente se asombraba, la gentecita humilde, la gente pequeña, los de corazón quebrado. Todos los que también de alguna manera estaban paralíticos, los amigos que estaban en el techo, que entonces se descolgaron también para ellos disfrutarlo. A mí también, mírame con tus ojos, a mí también imponme las manos, a mí también que cargue mis camillas, a mí también que deje de estar postrado. Y mientras los letrados y los fariseos se iban para preparar la muerte del que perdonaba, los demás se quedaron celebrando
que para ellos comenzaba la vida. Hace pocos días terminaron los Juegos Olímpicos. Como cada 4 años hay una última competencia. Siempre es la última competencia. De hecho, la premiación de esa última competencia es la única que se realiza en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos. ¿Recuerdan cuál es esa última competencia? La carrera de maratón. La carrera de maratón, que es aproximadamente 42 kilómetros, que normalmente suelen ganar unos keniatas flaquitos, que yo digo que aprendieron a correr perseguidos por un león que tenía tanta hambre como el keniata. Y que justamente por andar huyendo de un león corren tan rápido. Se llama la batalla de Maratón por el recuerdo de una llanura, la llanura de Maratón a 42 kilómetros de la ciudad de Atenas. Y se celebra la carrera de maratón en homenaje y recuerdo a un hombre que me imagino que muchos de ustedes todavía tal vez no recuerdan cómo se llamaba. Se llamaba Filípides. Y Filípides, parecido a ti, Felipe, Fili-hipos significa el amante de los caballos, para que sepas, es un nombre bien extraño. Pues Filípides fue el encargado de correr desde la llanura de Maratón hasta Atenas con una noticia. La historia era la siguiente: había desembarcado la impresionante expedición persa, a la cual ningún reino ni ningún pueblo había logrado dominar. La única esperanza de Grecia estaba en esa llanura de Maratón. Pero Atenas estaba preparada para morir. En la ciudad habían quedado las mujeres y los niños. Se sabía de la crueldad de los persas. Las mujeres serían utilizadas como prostitutas y los niños serían convertidos en esclavos y sodomizados. Por lo tanto, la decisión estaba tomada. En cuanto llegara la noticia de la derrota, Atenas, la hermosa Atenas, ardería en llamas y las mujeres y los niños se quitarían la vida. Entonces, desde la llanura de Maratón enviaron a Filípides con una noticia. Filípides corrió con la fuerza del viento 42 largos kilómetros para llegar a la ciudad y gritar: ¡vencimos! ¡Vencimos! Y entonces Atenas no ardió en llamas. Las mujeres siguieron viviendo esperando a sus esposos y los niños crecieron para ser filósofos o científicos. Y nosotros tenemos la cultura que tenemos, porque Atenas se salvó. Ese Filípides que corrió desde Maratón hasta Atenas llevaba una buena noticia. Y en esa historia se inspiraron los cristianos para crear esta bellísima palabra. La bellísima palabra es evangelio, que viene de eu, bueno, y angelos, mensajero, el buen mensajero que lleva buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia que anuncia Jesús? Porque recuerden que está en esta casa llena de gente dando una noticia, dando un mensaje, anunciando el evangelio. ¿Cuál es la buena noticia que anuncia Jesús? Pues la buena noticia que anuncia Jesús es la que encontró el paralítico, y esa buena noticia es el perdón. La meditación de esta noche, chicos y chicas, es justamente sobre esto, sobre la experiencia del perdón. El gran anuncio del Nuevo Testamento, el gran anuncio en nuestro Señor Jesucristo es el perdón. El perdón es el amor misericordioso de Dios. Cuando hablamos de misericordia, no estamos hablando de un amor
de un amor afectivo, emocional. No estamos hablando de ternuritas humanas o de cariciecitas. No estamos hablando de un amor abrazadorcito o facilito, porque es que esos amores no tienen demasiada ciencia. Cuando tú eres querida conmigo, cuando tú eres simpático conmigo, cuando tú eres cariñoso conmigo, pues es natural devolver cariño por cariño, ternura por ternura, afecto por afecto, amabilidad por amabilidad. Tú me invitas, yo te invito, tú me regalas, yo te regalo, tú me das, yo te doy, tú me miras, yo te miro, tú me dices, yo te digo, tú me ofreces, yo te ofrezco. Pero es que la gran diferencia del perdón es que el perdón acontece allí donde no hay nada que compartir. El perdón lo recibe el que no dio. El perdón es la mirada amorosa a quien no miró. El perdón es la palabra dulce a quien ha tenido palabras amargas. El perdón es el servicio para el que no ha servido. El perdón es el regalo para quien no ha dado regalo. O para quien quizá el único regalo que ha dado es un regalo emponzoñado y venenoso. El perdón es de la inclinación de Dios ante la miseria, ante la honda miseria del ser humano. Y allí donde está la miseria y la postración, donde está la parálisis y la nada, allí desciende el perdón para levantar, para cargar, para alzar. La buena noticia por la que vale la pena correr 42 kilómetros y gritar vencimos es la noticia de que Dios ha vencido, no en la llanura de Maratón, sino que Dios ha vencido en el lugar donde el ser humano iba a ser derrotado, y ha vencido con su misericordia, con el perdón con el cual reconstruye las murallas del corazón humano para hacer una hermosa ciudad, alumbrada ya no por el sol ni por la luna, sino por el amor de Dios, la Jerusalén del cielo. Esa es la buena noticia por la que vale la pena dar la vida. A Filipides le fue mejor que a los atletas. Los atletas suelen quedar vivos después de la carrera. Llegan boqueando, llegan mareados. Ustedes, sobre todo en la carrera de maratón femenina, llegaban las pobres niñas y al suelo a recuperarse, a veces a vomitar, porque es todo ese esfuerzo de 42 kilómetros corriendo. Filipides llegó, gritó que habíamos vencido y murió. Y nuestro Filipides, el Filipides enviado por Dios, vino también, gritó que había vencido el amor de Dios y entregó su vida en una cruz, porque el Evangelio es una noticia por la que vale la pena morir. La invitación de esta noche es a que reciban el regalo, porque Dios les tiene un regalo, y el regalo que Dios les tiene es el más grande y el más hermoso regalo que alguien algún día les puede dar. Ese regalo es el perdón. Digamos unas palabritas sobre el perdón. A pesar de que me oigan el cuento, vale la pena todavía leer el libro. Muy bien. Es para no dañar el negocio, porque ahora la salida, ya saben, se está vendiendo el libro, hay realización, aprovechen precio de oferta, están varados con el stock que se le está. Entonces usted aprovechen y compren el librito y todo eso. En el libro uno alcanza a decir más cosas que las que alcanza a decir en una noche de retiro. Entonces, miren muchachos, el perdón es el gran anuncio del Evangelio. Y eso aparece en la Sagrada Escritura de diferentes maneras. Hay tres grandes cuerpos teológicos en el Nuevo Testamento: los evangelios sinópticos, el Evangelio de Juan y San Pablo. Son como las tres grandes teologías
que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Los evangelios sinópticos son Mateo, Marcos y Lucas. El evangelio de Juan y San Pablo. En los evangelios sinópticos se habla del reino de Dios. En el evangelio de Juan se habla de la vida. Y en las cartas de San Pablo se habla de la justificación por la fe. De la justificación. El reino de Dios, muchachos, por favor, el reino de Dios no es dos cosas que nos imaginamos que es el reino de Dios. En primer lugar, el reino de Dios no es el cielo, entendido el cielo como el lugar donde van los difuntos después de muertos en la resurrección de los muertos. El reino de Dios no es eso. La confusión surge por culpa del evangelio de Mateo, porque Mateo al reino de Dios lo llama reino de los cielos. La razón es que el evangelio de Mateo está dirigido a cristianos procedentes del judaísmo. Reino de Dios se dice Basilea Yahvé. Y ustedes saben que los judíos nunca pronuncian el nombre de Dios. Por lo tanto, Mateo no dice Basilea Yahvé, sino que Mateo utiliza un circunloquio literario y en vez de decir reino de Dios, dice reino de los cielos. Pero está hablando del reino de Dios, no está hablando de los cielos, no está hablando del cielo. Pero lamentablemente eso generó una confusión. Y esa confusión nos creó la idea de que cuando Jesús habla del reino de Dios nos está hablando de un lugar para después de la muerte. No, cuando Jesús habla del reino de Dios, habla de Dios reinando en nuestras vidas. Y cuando Dios reina en nuestras vidas, lo que está presente en nuestras vidas es el amor de Dios. Todas las parábolas de Jesús hablan del reino de Dios. Y si ustedes se fijan, cuando Jesús habla de las parábolas no está hablando del cielo. Es que si ustedes lo ponen en esos términos verán que el texto casi que no se entiende. Piénsenlo de esta manera. El cielo, es decir, el lugar donde iremos después de muertos, el cielo se parece a un sembrador que salió a sembrar. Sembró en el camino, sembró en terreno rocoso, sembró entre espinas, sembró en tierra buena. El cielo se parece a un hombre que tenía un campo y sembró buena semilla. En la noche llegó el enemigo y sembró zarzas y sembró cizaña. Y los trabajadores fueron a decirle al Señor, si sembraste buena semilla, ¿cómo es que ahora hay mala semilla? Y el Señor les dice, debe haber sido mi enemigo. ¿Quieres que vayamos a arrancarla? No, no sea que al arrancar la buena semilla, al arrancar la mala, arranquen también la buena. Déjenlo que crezcan juntos hasta el día de la cosecha. El cielo se parece a una oveja perdida. El cielo se parece a una moneda perdida. El cielo se parece a un hijo que se fue de casa y volvió. No tiene mucho sentido. Y si les cambio los términos, y si les digo, Dios Padre misericordioso se parece a un sembrador que salió a sembrar. Y si les digo que Dios Padre misericordioso se parece a un hombre que tenía un campo, y en ese campo sembró buena semilla. Pero en la noche a oscuras vino el enemigo y en ese mismo campo puso cizaña. Y entonces los trabajadores que son los ángeles van y le dicen, ¿quieres que arranquemos la cizaña? Y Dios, por el respeto que tiene a lo que él hizo, no, dejen que crezcan juntos, no sea que vayan a arrancar también el trigo. Y entonces Dios se parece a un pastorcito que se le extravía una oveja. Y Dios se parece a una mujercita que se le pierde una moneda. Y Dios se parece a un padre que su hijo le pide la herencia y se marcha al extranjero. Todas las parábolas, ¿de quién están hablando? De Dios. Luego, ¿qué es el reino de Dios? Dios. El reino de Dios es Dios Padre en medio de nosotros reinando. El anuncio del reino de Dios es el anuncio de la cercanía de Dios Padre,
del hecho de que Dios Padre ya no reina en la distancia, sino que el lugar donde reina Dios Padre somos nosotros. Jesús lo dice así de claro en un texto: el reino de Dios no está arriba o abajo. No podrán decir míralo aquí o míralo allí, porque miren, dentro de ustedes está el reino de Dios. El reino de Dios no es una sociedad perfecta, porque en los años 60, 70 se armó la idea de que el reino de Dios era como algo así como una Cuba o una Venezuela liberadas, y que el reino de Dios era como una sociedad sin clases, sin propiedad privada, y compañeros, la justicia, compañeros, y vamos a cambiar al mundo, compañeros. Lo cual, no me interpreten mal, no quiere decir que no tengamos que buscar un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más compartido, un mundo más solidario, un mundo menos inequitativo. Pero el reino de Dios no es un tipo de sociedad. El reino de Dios no es un tipo de mundo. El reino de Dios es Dios con nosotros. No es una sociedad que llevamos 2000 años viendo a ver si aparece y la mezquindad humana no la deja aparecer, sino que el reino de Dios es la presencia del Padre, y la presencia del Padre ya está en medio de nosotros. Eso es lo que anuncian los sinópticos, y por eso todos los signos de los evangelios sinópticos son los de Jesús consolando a la gente, perdonando a la gente, haciendo sentir a la gente la cercanía del amor misericordioso de Dios, del amor cariñoso de Dios que se apiada y se abaja y se llega al que sufre. Eso mismo lo llama el Evangelio de Juan la vida, porque el perdón lo que trae es un cambio de vida. Nuestra vida humana que se cansa, nuestra vida humana frágil, nuestra vida humana imperfecta, llena de limitaciones, es transformada por el amor de Dios en la vida eterna, vida auténtica, vida verdadera, vida que vence toda muerte, vida realmente viva. Vino a la vida para que lo que antes era muerte fuera más vida que la misma vida. Vino a la vida para que lo que antes era vida fuera más muerte que la misma muerte. Desde que Él vino, la vida de antes es tan poca vida y la muerte de antes es tan poca muerte, que con la vida que Él trajo a nuestra vida, nos trajo la posibilidad de que la muerte quedara muerte y la vida al fin fuera vida. La vida que trajo Jesucristo es la vida que repara nuestra pobre vida. ¿Qué vida le regalaste tú a tu hijo? La vida que tú le regalaste a tu hijo es una vida que puede perder. Una vida que la puede vencer un atracador, una caída, un golpe, una enfermedad mal curada, y de todas maneras una vida que todos los días está apagando. Mientras que la vida que te regala Dios es la vida que nunca termina. Esa es la obra que hace el perdón. La obra que hace el perdón es lo podríamos llamar como una transfiguración, como una transfusión de vida. Sale nuestra vida que se cansa y entra la vida que no se cansa. Sale nuestra vida inclinada al mal y entra la vida inclinada al bien. Sale nuestra vida que se da por vencida y entra la vida vencedora. Sale nuestra vida agobiada, desconsolada, golpeada, triste, con las realidades que tanto nos duelen, y entra la vida remozada, alegre, gozosa, brillante, esa vida que proviene de Dios. Y San Pablo nos habla de la justificación por la fe. Y la justificación por la fe es la transformación esencial de una persona.
el hombre esencialmente termina siendo pecador, pero el perdón esencialmente lo convierte en justo. Hay 3 niveles de captación del pecado. Tres niveles de toma de conciencia del pecado. El primer nivel de toma de conciencia del pecado, el más elemental, es este: yo hago pecado. Es cuando uno toma conciencia de que eso que uno hace, es pecado. Cuando uno toma conciencia de eso, el pecado que uno hace con sus gestos, con sus actitudes, con sus palabras, con sus reacciones. Y si ustedes quieren, es donde normalmente uno toma conciencia del pecado, el pecado que uno hace, del verbo hacer. Pero no es el único nivel del pecado. Hay un nivel más profundo, donde uno desciende menos. Y ese nivel más profundo es este: yo sufro pecado. El sufrir es más profundo que el hacer. Resulta que el pecado no es únicamente lo que uno ha hecho o hace, sino que el pecado también es todo el mal, todo el daño y todo el maltrato que uno ha sufrido. Es más, gran parte de las cosas que uno hoy hace están relacionadas con cosas que uno sufre. La mayoría de los maltratadores fueron maltratados. La mayoría de los abusadores fueron abusados. La mayoría de las personas que cometen grandes errores, cuando empiezan a hablar de esos grandes errores con un psiquiatra, con un psicólogo, se devuelven a un padre poco afectuoso, a una familia llena de conflictos, a un nacimiento que no se quería que naciera. Hay personas que intentan suicidio, pero es que cuando eran niños los intentaron abortar. Y entonces cargan ese dolor en el alma. Ese dolor no es algo que yo hice, es algo que me hicieron. Pero resulta que eso también pone sufrimiento, pone un mal en mi vida, un mal del que no soy culpable en cuanto hacedor, pero de un mal que vive en mí y habita en mí en cuanto víctima y en cuanto sufriente, en cuanto que lo padezco. Nada más les hago una pregunta por molestar. ¿Cuántos de ustedes sufren por cosas del pasado que no hicieron ustedes, sino que les hicieron a ustedes? Ayúdenme con una cosita. Cuando yo cuente 3, peguen un grito. 1, 2 y 3. ¡Ah! Muy bien, creo que ya despertamos a varias que estaban dormidas. No, sí, Felipe ya estaba roncando. No, fregues. Yo sí vi unas dulcemente dormidas y entonces, a ver, muchachas, muévanse en el sitio, a ver, hagan así, porque es que eso da un desconsuelo. La verdad es que me dan ganas a mí ya yo suelto el micrófono y me doy por vencido. Me consuela que a San Pablo también una vez se le durmió un muchacho. Estaba San Pablo hablando, se le durmió un pelado, debía ser así como vos, Pipe, y con tan mala suerte que el pelado estaba en un murito, se cayó de un lugar muy alto y se mató. Y entonces San Pablo lo tuvo que resucitar. Pipe, yo no sé resucitar, así que no te vayas a caer de un murito. Ni ninguna de las dormidas, no me vayan a caer. Muy bien, entonces íbamos en la justificación. Segundo es el yo sufro. ¿Alguno de ustedes sufre por algo del pasado? Y les cuento una cosa, el pasado es pasado. Por lo tanto, no hay manera de sanarlo porque no podemos ir al pasado a sanar. Pues la gente habla de que de hágame una sanación, pero es que el problema es que la gente vive como acá. Aquí estoy yo en 1968 sin reconciliarme con lo que pasó en el 68,
pero resulta que yo vivo aquí en el año 2016. ¿Cómo hago para llegar allá? Todavía no hemos inventado la máquina del tiempo. Porque si hubiéramos inventado la máquina del tiempo, yo voy, aparezco aquí en 1968 y evito cometer el error que cometí, o evito que me pase lo que me pasó, o evito que me hagan lo que me hicieron. Pero no existe la máquina del tiempo. No tenemos más remedio que estar en el 2016. Pero en este 2016 todavía lloro las lágrimas del 68. Ese es el pecado que sufro. Y queda una tercera realidad que es mucho más impresionante. Yo soy pecado. Nunca les ha pasado, muchachas, muchachos, nunca les ha pasado que hay momentos en que ustedes quisieran ser distintos y sencillamente no pueden, porque yo soy así. Es el momento más duro del pecado, porque es que cuando yo estoy en este nivel, en el yo hago, yo soy un hombre bueno que a veces hace cosas malas. Yo soy una mujer buena que a veces hace cosas malas. Pero es que hay momentos en que uno dice, es que yo soy así. Yo quisiera cambiar eso y no puedo. Me lo quisiera arrancar y no lo puedo arrancar. Hay una fábula que cuenta lo siguiente, que un día junto al río estaba un escorpión. Y había llovido mucho y el río creció. Y entonces esa parte de la orilla del río se llenaría de agua y en breve todos los animales que estuvieran en esa ribera del río estarían ahogados y muertos. Entonces llegó el hermano sapo y se preparó a saltar de piedra en piedra para pasar a la otra orilla que era más alta y así salvar su vida. Pero antes de empezar a saltar, el escorpión le dijo, hermano sapo, va a subir el nivel del agua y todos vamos a morir ahogados. ¿Me podrías pasar en tus lomos a la otra orilla? Y el hermano sapo le dijo, no, porque tú me vas a picar. Yo te conozco y tú siempre picas, y si me picas me matarás. A lo que el escorpión respondió, ¿cómo se te ocurre que lo voy a hacer? ¿No notas que el nivel del agua está subiendo? ¿Que si te pico yo también moriría? No lo dudes, confía en mí, llévame al otro lado del río. Entonces el hermano sapo acepta, el escorpión sube a sus lomos y empieza el hermano sapo a saltar de piedra en piedra para llegar a la otra ribera. A la mitad del río el escorpión lo pica y sapo y escorpión caen a las aguas para morir. Antes de morir el sapo le pregunta, ¿por qué lo hiciste? Y el escorpión responde, porque yo soy así. ¿Nunca se han enfrentado con el drama del yo soy así? Yo soy así y no puedo quitar mi envidia. Yo soy así y no puedo quitar mi vanidad. Yo soy así y no puedo quitar mi lujuria. Yo soy así y no puedo quitar mi orgullo. Ese es el nivel más hondo del pecado. Es cuando uno se da por vencido. Es cuando uno ya lo intentó todo. Es cuando uno fue donde psicólogos, psiquiatras, curanderos, el indio amazónico, la piedra filosofal. Uno se puso debajo de una pirámide, se tomó pastillas, agüitas de colores, esencias florales, se puso vidriecitos raros sobre la piel. Fui donde un chamán, me bendijo el padre Juan Jaime, me habló el otro padre y resulta que yo soy así y no cambio. Y entonces llega San Pablo y dice que esto que es pecado, el perdón de Dios lo convierte en justicia y lo convierte en bondad. No porque tú puedas hacerlo, sino porque el amor de Dios logra lo que para ti es imposible.
Esta es la gran noticia del Nuevo Testamento. Vale la pena correr y morir en la carrera para contarla, porque es la gran noticia de que hasta en el horror del desespero del yo soy, tenemos la buena noticia de que tú puedes ser. Tú puedes ser bondad, tú puedes ser vida, tú puedes ser justicia, tú eres amor. Porque cuando Dios te mira, no dice que tú eres pecador, sino que cuando Dios te mira, te llama por tu nombre y te dice: tú eres mi hijo, mi amado, mi predilecto. Y ese es el nombre que nosotros tenemos para Dios. Gracias por el aplauso que cumple varios cometidos. Primero, darme ánimos para que no desfallezca. Y segundo, ayuda a despertar a alguien que uno nunca sabe, porque la noche siempre es complicadita. Muy bien. ¿Cómo funciona el perdón de Dios? Entendamos el perdón. El perdón, muchachas y muchachos, no es únicamente como una palmadita en la espalda y tranquilo pelao, borrón y cuenta nueva. Quedamos en paz, váyase. Algo así como si el perdón fuera como una gran disculpa, como una gran, como te excuso, fresco, no te preocupes, quedamos bien. No, eso no es el perdón. El perdón es una obra transformadora del interior de la persona. ¿Y cómo es esa obra transformadora? Es la obra completa de la Trinidad. La Trinidad viene a trabajar en el ser humano para recuperar algo que ha perdido el ser humano. Uy, ya casi me pasa lo que me pasó. Es que esa patica, ay no. Puedo tumbar el Salazar y Herrera, pero no a Antioquia. Muy bien. La Trinidad viene a realizar un gran trabajo. Miren, muchachos, cuando Dios crea al ser humano, lo crea a su imagen y semejanza. Por lo tanto, cuando Dios crea al ser humano, cuando Dios te creó a ti, te crea con rostro divino. Los rasgos nuestros son los rasgos de Dios. Por eso es que los niños nos parecen tan lindos. Porque los niños llevan los rasgos de Dios. A medida que uno va creciendo, uno va perdiendo esos rasgos. Y por eso a uno se le va acabando la belleza. Todos éramos lindos chiquitos, pero deje que uno crezca. Y cuando uno crece, es muy normal oír ese comentario: ay, ese es Julián, ay, cómo ha cambiado, él era muy lindo. Pues claro, porque uno acuerda cuando Julián era ese pecosito de pelito rubio, ahora un calvo, barrigón, rascándose ahí el ombligo y con eso. No, esa es Carolina. Ay, que esa niña era divina. Eso era lo más hermoso y mire cómo está. Evidentemente yo lo estoy diciendo en exageración, en la caricatura. Cuando Dios nos hace, pone su sello en nosotros. Y por eso dice de una manera muy, muy hermosa San Agustín, que nosotros llevamos en nosotros la divina semejanza. San Agustín explica por qué nos atrae la belleza. Porque toda belleza habla de Dios. Es muy bonito, piénsenlo bien. ¿Por qué nos atrae un atardecer, una montaña, el mar? ¿Por qué nos atrae el rostro de una chica hermosa? ¿Por qué nos atrae el rostro de un muchacho bello? ¿Por qué nos atrae el rostro de una hermosa anciana?
por qué nos atrae una estrella lejana, una constelación, una nebulosa, una hermosa galaxia? Porque todo lo bello se parece al autor de la belleza. Y todo lo bello nos habla del más bello. La canción bella, la música bella, la pintura bella, la escultura bella, la comida bella, la mirada bella, el rostro bello. Todo lo bello nos habla del autor de la belleza. Y los seres humanos nacemos con un anhelo de la belleza. Y por eso sentimos como hambre de la belleza y nos queremos llenar de la belleza, porque creemos que esa belleza es lo que va a llenar nuestro corazón. Nos vamos detrás de la belleza de los países, viajando, creyendo que eso llenará nuestra alma. Buscamos después la belleza de las mujeres o la belleza de los hombres o la belleza de la vida de los niños, hasta que un día, a veces demasiado tarde, descubrimos que la belleza que anhelábamos era la belleza de Dios. Tarde te amé, tarde te encontré. Hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Tú estabas dentro de mí, pero yo estaba afuera. Y así por fuera te buscaba y deforme como era, me lanzaba sobre las cosas hermosas que tú creaste. Tú estabas conmigo, pero yo no estaba contigo. Me retenían lejos de ti aquellas cosas que si no estuviesen en ti, no existirían. Me llamaste y clamaste y curaste mi sordera, brillaste y resplandeciste y quebrantaste mi ceguera, exhalaste tu perfume y lo aspiré. Gusté de ti y ahora siento hambre y sed de ti. Pero qué tarde te amé, qué tarde te encontré, hermosura tan antigua y tan nueva, muy tarde te amé. Eso que acabo de decir, me imagino que lo saben, y si no, hoy se enteraron, es de las confesiones de San Agustín. Cuando San Agustín encuentra a Dios y se da cuenta que todos los años que llevaba buscando la verdad y la belleza, era a Dios a quien estaba buscando y no se había dado cuenta. ¿Cuántas cosas hemos buscado creyendo que era eso lo que buscábamos, cuando en verdad lo que estábamos buscando era a Dios? Y entonces la Trinidad realiza una labor, y esa labor tiene que ver con los tres grandes verbos que explican lo que es la humanidad. El ser humano es, el ser humano conoce y el ser humano ama. Somos el único ser que vive esas tres realidades: ser, conocer y amar. El ser humano es como el Padre, el ser humano conoce como el Hijo y el ser humano ama como el Espíritu Santo. Por lo tanto, la esencia del ser humano es la semejanza de la Trinidad divina. Por lo tanto, la ruina del ser humano es borrar el rostro de la Trinidad. ¿Y dónde se arruina el ser humano? El ser está hecho para la belleza. El conocer está hecho para la verdad. Y el amor está hecho para el bien. Cuando en vez de belleza afeamos y destruimos nuestra vida, cuando en vez de verdad nos llenamos de falsedad y de mentira, y cuando en vez de amar hacemos el daño, hacemos el mal y hacemos sufrir, entonces destruimos la presencia de Dios en nosotros. Hay quien decía que los demonios son hombres que ya no tienen rostro, porque el rostro se les ha borrado y han perdido las facciones, porque las facciones del hombre son las facciones de Dios, y las facciones de Dios son: Él es
el conocer y el amar. Eso es lo que restaura a Dios dentro de nosotros. Cuando Dios nos perdona, nos devuelve el ser y la belleza. Por eso una persona reconciliada vuelve a brillar, le vuelven a brillar los ojos y recupera la frescura. Yo he visto suceder eso incluso en personas muy enfermas. Cuando he tenido el privilegio al lado del lecho de un enfermo que llevaba años sin confesarse y recibe la confesión y se encienden sus ojos. En el pueblo de mi mamá tuve una oportunidad muy bonita. Una mujer se había alejado de la fe hacía muchísimos años y de hecho no solamente se alejó ella, sino que alejó a toda su familia. Pero cuando llegó el momento de la muerte pidió un sacerdote católico. El único que estaba en el pueblo pasando vacaciones era yo. Y entonces fueron y me buscaron. Y yo entré a hablar con ella. Y ella me pidió el sacramento de la confesión. Y entonces yo la escuché y le di la absolución. Luego de la absolución le di la unción de los enfermos. Luego de la unción de los enfermos le di la Sagrada Comunión y una hora después ella murió. Pero la alegría y la felicidad que ella recuperó, tanto que uno de sus hijos, que se opuso mucho a mi entrada a la casa, luego me encontró en una de las calles del pueblo y me dio las gracias porque su mamá había muerto feliz y en paz. Cuando Dios perdona, te devuelve la belleza. Cuando Dios perdona, te devuelve a tu verdad. Y vives en tu verdad, ya no vives en el mundo de la mentira. Y entonces vuelves a ser capaz de conocer. Pero sobre todo, cuando Dios te perdona, te devuelve toda la fuerza de su espíritu. Y eres capaz de imposibles, porque vuelves a ser capaz de amar, y de amar para hacer el bien. Esa es la obra del perdón de Dios, es toda la Trinidad trabajando por ti. Ustedes no se conmueven de pensar en toda la Santísima Trinidad trabajando en uno, porque es que es muy bonito, es que es el papá haciendo su obra, el hijo haciendo su obra y el espíritu haciendo su obra para sacar adelante a esta persona y devolverle el rostro. Y entonces yo me imagino a Dios como mirando el modelo y volviendo a imprimir los rasgos. Ya está quedando como era. Y cuando al fin la niña vuelve a ser como era, el niño vuelve a ser como era, Dios se alegra. Porque Dios tiene una alegría inocente y pura, la alegría del padre que goza con sus hijos. Digamos unas afirmacioncitas sobre el perdón. Vamos, esperen, yo miro una cosa. Oh my God, vamos bien. Ay, ustedes poniéndome como cara de que ya son las 11 y entonces yo me siento todo culpable. No, eso es pues muy horrible. Entonces me están como mirando, calvo desgraciado, déjanos ir a dormir. Acuérdense que yo les hice un negocio de que no se van a ir a dormir derecho, sino que van a hacer un ratico de oración. María, el ratico de oración de esta noche es muy fácil. Ahora les digo, muy bien, entonces, eso es para dejarlos así en suspenso. Vamos a decir como unas afirmacioncitas sobre el perdón. Esta es la manera como funciona. Ya se dieron cuenta que el perdón es la reconstrucción de lo humano de lo humano. El pecado es la destrucción de la humanidad, el perdón es la reconstrucción de la humanidad. Y por lo tanto es un cambio existencial. No es simplemente que me dan una palmadita en la espalda y me dicen tranquilo, andate a seguirla embarrando, sino que es un compromiso de Dios para transfigurar esa humanidad y hacer una humanidad luminosa allí donde antes había oscuridad. Y entonces vamos a decir 1, 2, 3, 4, 5 afirmaciones sobre el perdón.
Primera afirmación, solo el perdón es más fuerte que el pecado. Muchachos, no les extrañe que a veces la ciencia humana no logra llegar más lejos, porque es que hay cosas a las que el único que llega es Dios. Usted puede tener el mejor de los médicos, pero cuando la enfermedad es del alma, eso no lo arregla ni una operación, ni una pastilla, ni una inyección. Es más, me imagino que ustedes conocen casos de personas muy enfermas que les han hecho todos los exámenes y los médicos no dan con lo que la persona tiene. Y la razón es muy simple, que es que el problema no lo arregla la ciencia. Hay cosas que solo arregla Dios. La persona está mal por dentro. Cuando uno no quiere vivir, cuando uno no quiere sanar, cuando uno no quiere mejorar, el mejor de los médicos pierde el año. Cuando uno no quiere salir de sus tristezas, de sus postraciones, cuando uno está absorbido y tragado por su amargura, por su dolor, por su depresión, por su tristeza, el mejor de los psicólogos lo más que puede hacer es escucharte. Pero al final de todo el trabajo te dirá: vamos a hacer esta terapia, tomate el Zoloft, mira a ver si con el Prozac y todo eso te cambia la dosis, te sube los miligramos, te dice que no lo revuelvas no se te ocurra tomártelo con alcohol, evita tales cosas, pero no te puede sanar el alma, porque hay cosas que son del alma. Esas cosas que son del alma son las que tienen que ver con Dios. No hay nada más poderoso que el pecado, lo único que es más poderoso que el pecado es el perdón. Por eso el perdón es esencialmente divino. El único que perdona pecados, que tiene el poder de perdonar el pecado, es Dios. Y cuando un ser humano perdona de corazón, hace un acto divino. Es muy raro que los seres humanos perdonemos de corazón. Normalmente los seres humanos nos tragamos un sapo, que es distinto. Esa es una expresión, Patricia, muy colombiana, que tragar un sapo es como tener que convivir con una cuestión muy incómoda, pero bien, con tal de seguir adelante contigo, con tal de que no te vayas de la casa, yo acepto esa situación incómoda. Por ejemplo, en este momento de la negociación con las FARC, Colombia se va a tragar un montón de sapos. Yo dudo que vayamos a perdonar. No somos un país tan generoso como parece. Vamos a ver qué queda. Sobre todo porque ahora voy a decir qué se necesita para que haya perdón, y hay una parte de esas que yo no estoy tan convencido que la haya. Pero no es lo mismo tragarse un sapo que perdonar. Perdonar es perdonar. Perdonar es por completo perdonar, y uno rara vez perdona por completo. A uno le queda un no sé qué, tanto que el hermano, la hermana, el hijo, la hija, el esposo, la esposa llegan y le dicen a uno: perdóname, y uno, bueno, está bien, pero uno pone esa cara como de molestia, y entonces el marido le quiere volver a uno a agarrar la mano: ahora no, mira, tranquilo, ya te perdoné, pero yo necesito mi tiempo. Déjame respirar. No me digan pues que uno perdonó y ahí mismo piquito va, piquito viene, lengua para allá, lengua para acá. No. Por el momento los servicios están cortados. Y eso es de a poquitos. Eso primero le volvemos a poner el cable, después le volvemos a poner el agua, después, unos días después, si se porta bien, va la luz, pero como no se va a portar bien, le volvemos a cortar los servicios. Así es como perdonamos los seres humanos. Además que los seres humanos perdonamos sin olvidar. No es la única vez, Federico. Usted ya me la hizo en otra ocasión.
y uno lleva la cuenta de cobro, la factura, uno saca el recibo de, mire, abril del año 2013, con esa bruja de su empresa, esa mona peliteñida. Pero mi amor, yo ya eso te pedí perdón, eso yo creí que, es que una perdona, pero no olvida. En cambio, el perdón de Dios es perdón completo. El perdón de Dios es el perdón que repara a la persona. Lo más bonito del perdón es que el perdón es una reparación del ser humano. Y esa reparación es un overhauling. ¿Saben ustedes lo que es un overhauling? El overhauling es una transformación por completa. A los aviones cada ciertas horas de vuelo les tienen que hacer un overhaul. Y el overhaul es que el avión lo desbaratan y lo vuelven a armar. Pieza por pieza, parte por parte. Para que quede como nuevo. Hay un programa muy entretenido creo que es en Discovery, gracias, porque se me confunde con Nat Geo. Un programa muy entretenido en Discovery que se llama Overhauling, que es que agarran una cafetera, un carrito viejo, y ese carrito le ponen un supermotor, le ponen unas rines, le arreglan la línea, lo pintan de nuevo y eso queda, pero la cosa más impresionante. Normalmente al final eso es con llorada y todo por la emoción, porque además suelen hacer la broma de que el carro lo desaparecen, lo destruyen, se lo roban, entonces la persona está bien triste porque era un carrito malo, viejito, feo, pero era mi carrito y me lo robaron. Cuando después se lo devuelven renovado, hermoso, divino, pintado, arreglado, con el mejor motor, la mejor palanca de cambios, las mejores relaciones. Eso es lo que hace el perdón. Agarra lo viejito, lo destrozado, lo cansado, lo agobiado, lo roto, lo desconsolado, lo triste, lo enfermo, y Dios lo transforma y lo hace vida nueva. Un hombre nuevo, una mujer nueva, con esperanza, con alegría, con confianza, con fe, con amor, con verdad, con felicidad. ¿Acaso no queremos felicidad? ¿Acaso no es eso lo que buscamos en tantos lugares? Pues eso es lo que regala el amor de Dios, que es el perdón. Segunda afirmación, el perdón es el amor verdadero. El perdón es el amor verdadero. Ustedes me han oído a mí, porque eso es de las cosas que más se me oyen a mí. Al padre Juan Jaime, pobrecito, lo identifican siempre con ciertas cosas que repito mucho. Qué vergüenza con ustedes repetir tanto. Pero ustedes me han oído a mí la afirmación de que el perdón es el gran regalo del amor. Y es el gran regalo del amor porque, a ver, cuando uno ama, ¿en qué es lo que uno más se esfuerza? Cuando uno ama, uno se esfuerza en regalar. El amor es regalón. Al amor le gusta regalar, siente alegría en regalar. Y entonces cuando uno quiere mucho a una persona, uno piensa en regalarle algo a esa persona. Por eso uno le regala cosas a los hijos, por eso uno le regala cosas a los amigos, por eso muchas veces la gente me regala cosas a mí. La gente es muy querida conmigo, entonces me llega con unas fruticas o me llega con un librito o me regalan un arreglito de flores. El otro día unas maestras mías muy queridas de cuando yo era niño me llevaron una chuspita con una locioncita y un champú y una cremita para afeitar. Es que es lo normal del amor. El amor quiere regalar a la persona que ama, y el amor regala una chocolatina, y el amor regala un viajecito, y el amor regala una platica y entrega un sobrecito con un billetico o dos billeticos para que usted gaste en lo que quiera. Son los detalles del amor. Pero en el fondo todos esos regalos siempre están recompensados. Porque, por ejemplo,
tú te has portado muy bien conmigo, me quieres, me cuidas, te preocupas por mí, me tratas con amabilidad, con consideración, con cuidado, yo te doy un muy bonito regalo el día de la madre o el día de la esposa o el día de Santa Cleta, la Pascasia. Muy bien. Pero en el fondo te lo mereces, porque te has portado muy bien conmigo. Felipe es un gran hijo, es un muchacho que porta muy bien, a mí no me trae ningún problema. Entonces el día que cumple sus 18 años, pues yo le doy un regalito que a él le gusta, pero es que en el fondo el pelado se lo merece, porque el pelado es un buen pelado, sobre todo comparado con otros que no son tan buenos pelados, pero el pelado es un buen pelado, entonces se lo merece. No, ¿qué? En octubre. Era un chiste. Pero además, el regalo te lo estoy dando. Muy bien, en este momento. Ave María, porque no se te va a olvidar este retiro. El marido que se porta bien, pues se merece que le regalen esa cosita que le dieron. Le dimos al papá un televisor para que vea sus partidos de fútbol y no nos quite la telenovela a nosotros. Entonces, de paso, porque a veces los regalos tienen como esa ventaja, ¿no? Le regalamos a la mamá una procesadora de jugos para que nos haga jugo. Eso era muy típico con las mamás. Mami, le vamos a regalar una tejedora para que nos haga unos suéteres. Y la pobre mamá, como ahí no tuviera trabajo, ahora para colmo tenía que tejer para hacernos unos suéteres con la tejedora que le regalamos. ¿Ves? Se acabaron las tejedoras. Cuando yo era niño existían las tejedoras, la Faisán 200. La pobre mamá mi mamá tuvo y yo me ponía al lado de ella y eso hacía así y se trababa. Entonces destrábela, sí, y se trababa. Ay, no. Me hizo un saquito y yo me lo puse. Feo. Pero era más horroroso que sacar a la mamá corriendo con un cuchillo en la mano. No, era horrible, era horroroso. A mí me da una vergüenza ponérmelo, pero el amor de hijo a una madre se pone un saco feo. Bueno, yo me puse saco feo, pantalones remendados, unas botas rojas horrorosas que me regaló la tía que más amo, pero por amor a la tía me ponía las botas rojas que yo quedaba como un Superman gordo. Impresionante. Pero lo bonito del perdón es que el perdón es un regalo inmerecido. Porque el perdón no es el regalo que se le da a la persona que se ha portado bien, sino que el perdón es el regalo que se le da a la persona que se ha portado mal. Y sin embargo, se le da un regalo. No hay amor si no hay perdón. Tú no amas si no perdonas. La verdadera amistad se mide en el perdón. El amigo que no puede perdonar es el amigo que nunca fue amigo. Solo sobreviven las amistades en las que ha habido perdón. Por eso en una época de la vida uno tiene un montón de amigos, pero cuando la vida va llegando al ocaso, uno tiene un puñado de amigos. O unos poquitos amigos. O un amigo. Porque es la única amistad que ha soportado los embates de la vida. No hay amor de pareja si no hay perdón, no existe la pareja que nunca vayas a tener que perdonar. De hecho, lo que alimenta el amor de pareja y lo vuelve indestructible es que nos perdonemos. Luego nunca se planteen como primera opción el que me indigné, zapateé y me largué. Porque cada vez que hay una dificultad en una relación de pareja, se te presenta la oportunidad de dar el regalo verdaderamente importante. Porque todos los otros regalos, la tejedora, la máquina para los jugos, el televisor para que vea sus partidos de fútbol, los palos de golf, el anillo, el viaje, todos los otros regalos son los regalos fáciles de dar. Lo único que se necesita es dinero. En cambio, el regalo difícil de dar es el perdón. Porque lo que se necesita es tener el corazón de Dios.
La palabra perdón habla justamente de eso. Descompongan la palabra perdón. La partícula per, el prefijo per y la palabra don, que significa regalo. Es decir, lo que se da, lo que se entrega gratuitamente. En inglés resulta aún más claro, porque en inglés es for, para, give, regalar. Lo que se regala, lo que se da como regalo. Curiosamente es una fórmula que se utiliza poquísimo en el inglés, porque ustedes verán que lo que más se usa es el famoso I'm sorry. Y si uno está como muy apesadumbrado, entonces so sorry. Pero es que hay una gran diferencia entre el I'm sorry y el perdón. Que como todo se pega menos la hermosura, pues también nos lo pasamos para el español. Y al pasarlo para el español, pues uno llega, ¿sabes qué? Mira, amiga, de lo que pasó ayer y de lo que hablamos, lo siento, no quise hacerlo, tú me entiendes, ¿no es cierto? Lo siento, de verdad, lo siento mucho, ¿ok? Varios problemas. Primer problema, ese cuento de no quise hacerlo es mentira, uno sí quería hacerlo. Ese cuento de lo que te dije, te lo dije sin querer, mentiras, uno lo dijo queriendo, porque uno quería hacer daño. No, ay, se me chispoteó la abuela de Tarzán. Uno pensó bien las cosas, claro que sí, pero sobre todo, ¿te diste cuenta de algo? No te dejé hablar. Eso es lo bueno de la I'm sorry. Lo bueno de la I'm sorry es que uno no deja hablar al otro. Uno echa todo el rollo y ya quedé bien. Anoche la embarré. Te dije hasta por dónde salía el sol, maté y comí del muerto. Y hice de todo. Y con ochas y panochas. Y listo. Y te dejé plin. Y ahora hoy me levanté como con complejo de culpa. Eso les encanta a los hombres. Bueno. Aquí entre nos, a las casadas, muchachas, vengan, yo les cuento. A los hombres nos fascina una de dos. La embarramos la noche anterior, decimos algo bien maluco, nos portamos bien mal, hacemos algo bien harto. Usted se acuesta toda triptonga, porque usted queda toda aburrida y entonces usted pregunta y usted empieza incluso a pensar cosas como mi mamá me lo había advertido. Ella me dijo que este hombre no me convenía. Yo no le creí, pero él siempre ha sido así y todo eso. Usted se viene a dormir como a las 3, a las 4 de la mañana y el tipo ronque que no ha roncado. Es más, mientras más ronca, usted más rabia le va dando. Y además, porque a veces incluso es ronquido, pedito, ronquido. Así son. Si algo caracteriza a los hombres son los ruidos extraños que hacemos. Un hombre está lleno de ruidos, no así las mujeres. Pero los hombres estamos llenos de ruidos, se exceptúan los que están aquí presentes. Entonces, así fue la noche. Y al otro día el hombre como que le pesa un poquito el corazón. Y entonces una de dos. Y dele gracias a Dios de que su hombre es así. Y es que dice, mija, de lo de anoche, pues no fue mi intención, lo siento, es que usted sabe, tengo muchos problemas en el trabajo y hay mucho que hacer y la verdad, a mí esas cosas no me gustan, pero bueno, lo siento, pero no te dejo hablar. Hay algunos que no dicen eso con palabras, sino que hacen una cosita. Por ejemplo, ahí le hice tinto. ¿Quiere que le traiga? Eso significa que está arrepentido, que la embarró, todo eso, pero no es capaz de decirlo, porque como buen hombre es cobarde, que da miedo. Se exceptúan los aquí presentes. Y la segunda manera es a la primera manera, que es de alguna manera decir lo siento. La segunda manera es creer que uno es boba, porque se levantan como si no hubiera pasado nada. ¿Les ha tocado alguna vez
que después de una noche que casi que trapeó conmigo, al otro día, un día común y corriente, y ¿qué hay? ¿Cómo estás? ¿Vos vas a llevar a los niños al colegio? Ah, bueno, adiós mi amor, ¡mua! ¿Ves este langaruto? ¿Y saben por qué? Por no hacer lo que hay que hacer. Miren la gran diferencia que hay entre la I'm sorry y el pedir perdón. Primero lo voy a hacer en el idioma donde es más clara la palabra, en el inglés. Fíjense lo distinto. Ayer te hice sentir muy mal, todo esto, I'm sorry. Oh, baby, really, I'm very sorry with you, okay? Thank you very much. Chao, Chris. Muy bien. Esa es la primera forma. No la dejé hablar, no la dejé decir nada, no tuve ninguna consideración con ella, pero yo ya quedé bien. Algo así como el que peca y reza empata. Ahora va la otra. Chris, can you forgive me? ¿Se dan cuenta lo distinto? Ahora en español, con la primera niña que ofendí. La primera forma, ¿sabes qué? De ayer, lo siento mucho, mira, no era mi intención, ok, quedamos súper bien, ok, listo, lo siento. Ahora va la segunda. Lo de anoche, yo no tenía derecho a decir lo que dije, no tengo cómo explicarlo. ¿Me podrías perdonar? ¿Se dan cuenta de la diferencia? Es una pregunta. Por lo tanto, la palabra es tuya. Mi vida está en tus manos. Por eso es que no solemos pedir perdón. Porque pedir perdón es entregarle el balón a la otra persona y poner la vida en la mano de la otra persona. ¿Ustedes se imaginan un hombre arrogante y orgulloso como es uno haciendo eso? Y sin embargo, eso es lo que hay que hacer. Porque entonces se recibe el perdón, porque ahí no se recibe, sino simplemente yo cumplí, quedé bien contigo y me fui. En cambio lo otro, si tú me respondes, sí, te perdono, Juan Jaime, entonces yo me lleno de un regalo que no me merezco, porque lo que me merezco es que me odies, lo que me merezco es que me saques de tu vida, lo que me merezco es que te cobres lo que te hice. Pero resulta que lo que me das es tu perdón. No hay regalo más grande. No inviertan en joyas, no inviertan en electrodomésticos, no gasten en el viaje a Cancún, aunque algunas personas que quedamos muy cansadas después de dar retiro nos vendría muy bien. No gasten en esas cosas. Si ustedes quieren construir un amor con su hermano, con su hermana, con su padre, con su madre, con su esposo, con su esposa, con su novio, con su novia, con su amigo, con su amiga, incluso con ustedes mismos, con sus hijos, perdonen. Pidan perdón cuando hay que pedirlo y den perdón cuando haya que darlo. Porque para el perdón se necesitan dos: el humilde que lo pide y el humilde que lo da. Sin el humilde que lo pide no puede haber el humilde que lo da. Y por eso es que yo tengo mis dudas sobre cierto proceso de paz, porque hasta la fecha yo no he sentido que me hayan pedido perdón. Y no es que yo no lo quiera dar, pero los querría ver arrepentidos. Querría que les dolieran los cilindros bombas que nos pusieron. Querría que les doliera todos los años que mi pobre familia no pudo ir al pueblo porque estábamos amenazados. Querría que les doliera la bomba que explotó enfrente de mi casa. Querría que les doliera a los niños y las niñas que se llevaron a las filas, las niñas a las que embarazaron y sobre todo a las que hicieron abortar. Querrían que les dolieran esos niños de la guerra a los que no dejaron nacer. Pero no parece que les duela nada. Están contentos de lo que lograron y yo siento que a duras penas tal vez nos digan I'm sorry y no nos dejen hablar.
Tercero, ¿están todavía despiertos o ya se durmieron? Si están despiertos. Tercero, el perdón es más grande que la justicia. El perdón es más grande que la justicia. Voy a decir una cosa que una vez se me puso brava una persona, porque yo soy muy de malas y se me pone brava la gente. Y es que estábamos acostumbrados a la imagen de que Dios es justo. De hecho, es una frase que repetimos mucho. Yo espero que se cumpla la justicia de Dios. Porque claro, como este país la justicia de los hombres no llega nunca, o llega pa'l de Ruana, entonces a uno lo que le queda es la justicia de Dios. Y a mí me da un pesar, porque es que la justicia de Dios no te hagas muchas ilusiones. Porque vos estás como esperando que la justicia de Dios es que, muy bien, usted fue un desgraciado, pero a eso le van a mandar un rayo por entre el rabo que le va a quedar doliendo. Pero ustedes se imaginan que justo a ese miserable, apenas se arrepienta, Dios lo va a abrazar y lo va a tratar como un hijo. Ustedes se imaginan esa aburrición de uno llegar a la casa de Dios y ahí están un montón de desgraciados y Dios todo contento. Entra a la fiesta, mira, aquí están todas estas personas que te conocen. Pero, perdóname, Señor, vení. Estos no iban para el infierno. Sí, iban derecho para allá, pero se arrepintieron. Pero de verdad, sí, se arrepintieron y yo reconstruí su humanidad. Ahora son como el Padre, conocen como el Hijo y aman como el Espíritu Santo. ¡Ah! ¿Cómo les quedó el ojo? Es impresionante. El amor de Dios supera la justicia. ¿Qué, mi niña? Un asesino se puede salvar si se arrepiente la misma. A ver, te respondo de varias maneras, porque muy propio de los filósofos nunca responder derecho. Entonces aquí voy. Te respondo de varias maneras. Primero que todo, el pecado de asesinato está reservado para quienes tienen autorización de la iglesia de perdonarlo. Es como el pecado de aborto. En este año de la misericordia, todos los sacerdotes hemos recibido autorización del Papa para perdonar esos pecados gravísimos, como el pecado de aborto o el pecado de asesinato. Yo pertenezco a una orden religiosa exenta, y como pertenezco a una orden religiosa, mi orden siempre ha tenido la potestad, por gracia de la iglesia, de perdonar esos pecados, y yo mismo en varias ocasiones he perdonado de pecados gravísimos a personas muy arrepentidas. Pero segunda cosa, hay una hermosa plegaria eucarística en la misa, la plegaria eucarística número 4, que dice que cuando ora por los difuntos dice lo siguiente: cuya fe solo tú conociste. Cuya fe, hablando de los difuntos, cuya fe solo tú conociste. Solo hay uno que conoce el corazón de las personas. Por eso yo les recomiendo, muchachos, nunca juzguen a nadie, porque ojos vemos, corazones no sabemos. No corran demasiado a decir que alguien es muy santo. Ustedes no conocen ese corazón. Por dentro puede haber mucha perversión. Pero tampoco corran demasiado a decir que tal persona es malvadísimo y que no tiene posibilidad, porque a lo mejor dentro de ese corazón hay alguien capaz de un arrepentimiento sincero. Por lo tanto, les recomiendo una cosa: que aquel que vean muy santo, recen bastante por él para que realmente lo sea, y aquel que vean muy malvado, recen bastante por él para que se arrepiente y deje de serlo. ¡Gol!
Hay 3 hermosos textos en la Sagrada Escritura que nos hablan del cambio de paradigma de Dios, de cómo Dios, su manera de entender la justicia es distinta. Uno de ellos está en la fichita que les voy a dar ahora, y es también del rey David. Un día que el rey David estaba sin hacer nada, y no hay peor cosa que uno no estar haciendo nada. Un día que el rey David estaba sin hacer nada, se le ocurrió hacer un censo. Y mandó a su ejército a que hicieran un censo de Israel, y después cayó en la cuenta de que había cometido un gran pecado. Les voy a aclarar por qué. Porque el censo de la época no es contar la gente, sino que el censo de la época es contar jóvenes en edad de prestar el servicio militar, para saber si tiene con qué ir a la guerra. De hecho, el texto comienza así: en la época en que los reyes van a la guerra, David mandó a hacer un censo. Y el jefe de los ejércitos le dice que viva siempre mi rey, pero no es necesario hacer un censo. Y él le dice, sí, ve a hacer un censo. ¿Y por qué es pecado contar los soldados? Porque David, cuando ha vencido en la guerra, no ha vencido por el número de soldados, sino que ha vencido por el poder de Dios y la fuerza de Dios. Por lo tanto, contar soldados es desconfiar del amor de Dios. David cae en cuenta de eso después y le pide perdón a Dios, pero es el Dios del Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento la justicia es una balanza. Si usted hace un daño, tiene que sufrir un daño para equilibrar la balanza. Usted le ha hecho un daño a Dios desconfiando de Él, usted ahora tiene que sufrir un daño para volver a equilibrar la balanza. ¿Ustedes se han dado cuenta que el símbolo de la justicia es la balanza? Es la balanza y la mujer con los ojos vendados. Los ojos vendados significa que no se hace distinción de personas. Evidentemente, en Colombia no es una mujer con los ojos vendados, sino un magistrado con las gafas bien puestas, para poder distinguir quién tiene plata, quién no tiene plata, quién tiene palanca, quién no tiene palanca, en fin, ¿no? Y la balanza en Colombia es totalmente desbalanceada. Es el que pagó, ya salió adelante, no tiene ningún problema. Pues muy bien, esa imagen de la balanza es una imagen muy antigua. Entonces Dios manda un profeta donde David, y el profeta le dice, escoge uno de 3 castigos. 3 días azotado por la peste, 3 meses perseguido por tu enemigo, 3 años de hambre en tu territorio. Y David llega y dice, prefiero caer en las manos de Dios, que es misericordioso, que en manos de los hombres. Y escoge los 3 días de peste. Y entonces Dios manda al ángel exterminador, y el ángel exterminador empieza a matar gente. Ese es el Dios del Antiguo Testamento, no les extrañe. Funciona así, el que deporta mal tiene su castigo. Pero resulta que hay un cambio en la historia que es interesantísimo. David sube a la terraza del palacio y ve al ángel cuando desenvaina la espada y la va a dirigir hacia la ciudad de Jerusalén. Y cuando lo va a hacer, David grita a Dios, Señor, fui yo quien pequé, no estas ovejas, mátame a mí, pero no a ellos. Y entonces Dios le dice al ángel, detente. Y no se cumple el castigo completo. Primera vez que Dios se traga un sapo. Es muy bonito, es muy bonito porque Dios no cumple todo el castigo. Por amor a David, Dios refrena el castigo. La misericordia le empieza a ganar a la justicia. Segundo relato, no está ahí porque es todo un libro, se lo recomiendo. Es el libro del profeta Jonás. Léanselo, es bellísimo. El profeta Jonás no es un profeta histórico, es un relato literario. Y este profeta Jonás es un profeta mediocre que huye de Dios porque tiene miedo de hacer su labor. Dios le sale al encuentro, se lo traga la ballena y al final el profeta va a cumplir el encargo de Dios. Y el encargo de Dios es ir a Nínive, la gran capital del imperio asirio, y decir, en 40 días Dios destruirá a Nínive. En 40 días Dios destruirá a Nínive. Y resulta que la ciudad de Nínive hace algo que Jonás no se imagina. Y es que del rey para abajo todos se arrepienten.
El rey se baja del trono, se quita las vestiduras reales, se viste de sayo de vestidos pobres, se echa ceniza en la cabeza, se sienta en el suelo y proclama un ayuno de todo el pueblo, incluso de los animales, para que le pidan perdón a Dios y se arrepientan. Y de esa manera, tal vez Dios se arrepienta de destruir la ciudad. Y cuando Dios ve lo que hace el pueblo de Nínive, perdona a Nínive. Jonás se va a un montecito para ver la destrucción de la ciudad. Cuando llega Dios, Jonás se va al montecito esperando la destrucción de la ciudad, esa no se la va a perder. Ahí está pues para verla en alta definición. Y como está en un montecito, Dios hace crecer un arbolito para que Jonás tenga sombra. Y Jonás todo contento con la sombrita del arbolito mientras espera la destrucción de la ciudad. Entonces Dios manda un gusano que se come el árbol. Y cuando le empieza a caer el solazo a Jonás, Jonás empieza a maldecir. Maldice su vida, el día en que nació, todo eso así, con esas palabras. Y Dios le dice, ¿por qué estás tan enfadado? Y Jonás le responde, porque yo sé cómo eres. No vas a destruir la ciudad. Tú los perdonaste. Y Dios le dice, sí. ¿No viste que se arrepintieron? Entonces Jonás le dice, por eso yo no quería venir, porque yo te conozco. Es que piénsenlo, es un profeta que anuncia una desgracia y la desgracia no sucede. ¿Quién queda mal? Él. ¿Quién queda mal? Yo. ¿Ven el problema de Jonás? Yo quedé mal. Entonces está como un energúmeno. Y Dios le dice, y tú te lamentas por un arbolito que no plantaste, porque perdiste la sombra de ese arbolito, y no puedes entender que a mí me duela Nínive, la gran ciudad, llena de hombres y mujeres que no distinguen la derecha de la izquierda. Ese Dios todavía es el Antiguo Testamento y sin embargo es un Dios que no castiga, es un Dios que es puro perdón, porque duele la gente lo que no entiende el profeta. Y luego viene la segunda carta a los Corintios y dice, al que no tenía nada que ver con el pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros. Jesucristo, el que no tenía que ver nada con el pecado, Dios lo hizo pecado y lo clavó en esa cruz por amor a nosotros. Hasta allá llega el extremo del amor de Dios. Yo no sé cómo la gente sigue creyendo en un Dios castigador. Es imposible creer en un Dios castigador después de la cruz, porque la cruz es una declaración de amor. Cuarto, el perdón. El perdón es el reflejo de la bondad de Dios. El perdón es la bondad de Dios. Mañana vamos a profundizar en esto, pero desde ya les planteo una cosa. El perdón cambia la imagen de Dios, el concepto de Dios, porque el perdón pone a Dios no como reinante, sino como sirviente. Porque Dios presta el servicio más humilde de todos. Y el servicio más humilde de todos es perdonar al miserable que no se lo merece. Porque es que si uno se lo mereciera, vaya y venga, pero no se lo merece. Por eso les decía yo que no hay regalo más grande que el perdón, porque el perdón es el regalo inmerecido. Todos los demás regalos en el fondo uno se los merece, pero el perdón es el regalo inmerecido. ¿Cuál es la gran imagen? Esa gran imagen, bellísima imagen del Nuevo Testamento, donde vemos el Dios que se inclina humildemente para perdonar. Esa imagen preciosa es la imagen del lavatorio de los pies. Yo les leí hoy en la capilla un texto, el de Abraham que recibe a Dios en la casa. Y Abraham le dice a Dios, Señor, si he encontrado gracia delante de ti, no pases de largo y entra en casa de tu siervo. Mientras tanto, yo sacaré agua para que se laven los pies.
Yo no les hice el reflejo esta mañana, pero ahora se los hago. Abraham sabe que ese es Dios, pero Abraham no lava los pies. Le saca agua para que se laven los pies. Abraham hace un pan inmenso, mata el ternero, lo guisa, lleva requesón, leche, muy servicial, pero Abraham no lava pies. ¿Quiénes lavan pies en Israel? 3 tipos de personas, y son encantadoras esos 3 tipos de personas. Primero, los esclavos a los amos. Segundo, las esposas a los maridos. Y tercero, los niños pequeños a sus padres. Por lo tanto, lo que hace Jesús es lo que hace un esclavo, lo que hace una esposa y lo que hace un niño, pero no lo que hace Abraham. Y Jesús lo hace porque así es como nos ama Dios. La semana pasada, en la preparación para la primera comunión con los niños, yo les estaba explicando que la Eucaristía es un banquete y que ese banquete comenzó con un signo. Y entonces yo les hice un juego a los niños. Vamos a recordar cómo se llamaban los 12 apóstoles. A ver, díganme. Pedro, pase ahí. Pablo no estaba en ese grupo. Lucas no era. Felipe, vamos, pase ahí. Y así, hasta que al fin se acordaron de los 12 y pusieron los 12. Y cuando ya estaban los 12, yo les dije a los 12 niños que estaban ahí, les dije, y entonces Jesús, cuando celebró la cena con sus amigos, comenzó haciendo un signo. Para ese signo se puso la túnica, entonces me puse la túnica. Se la ciñó, entonces me la ceñí. Tomó una toalla, agarré una toalla, una jarra y un recipiente para el agua y les fue lavando los pies. Y entonces les dije a los niños, quítense los zapatos que les voy a lavar los pies. Cuando llegué ante la primera niña, que la primerita, la que estaba en la primera silla, la Pedra, por decirlo así, cuando llegué delante de la primera niña que me quiere mucho, es una niña que me tiene mucho cariño, y entonces yo fui a lavarle los pies, ella llegó y me agarró de aquí de la barba y me dijo, no padre, no, tú eres muy grande, no hagas eso. Y yo le dije, no mi amor, la que es muy grande eres tú. Después, cuando terminé de lavarle los pies a ellos, dije, ¿alguno quiere que le lave los pies? Eso pasaron todos, estaban felices. Lo que más les gustaba era que terminaba dándoles un beso en los pies. Pues muy bien, ese es el amor de Dios. ¿Ya se dieron cuenta qué es lo que hace Dios? Lo pensamos, nos lo imaginamos sentado en un trono llevando la cuenta de nuestros pecados, cuando está al pie de nosotros, humillado como un esclavo, servicial como una esposa, humilde, sencillo e inocente como un niño. Ay, Padre, no, tú eres muy grande. Y Dios nos responde, no, el que es grande eres tú. Y por eso el perdón es el signo de cuánto valemos para Dios, de cuánto valemos para Dios. El grande eres tú. Uno no haría eso por cualquiera, uno hace eso por alguien que realmente ame. San Pablo nos lo dice en la carta a los Romanos. ¿Quién entregaría la vida por otra persona? Por un hombre justo o bueno, tal vez uno arriesgaría la vida, pero la prueba de cuánto nos amó Dios es que Cristo murió por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Es decir, cuando no nos lo merecíamos y cuando no nos lo habíamos ganado. Para vivir el perdón, y terminamos con 2 cositas. Para vivir el perdón.
Para vivir el perdón hay que desactivar los mecanismos del pecado. ¿Se acuerdan que yo les dije que el pecado tiene unos mecanismos de acción? Que el primer mecanismo, ¿cuál era? El placer aparente, ¿recuerdan? Que el pecado se disfraza de que es muy rico. Pues muy bien, para deshacer el mecanismo del pecado es necesario sentir dolor de corazón. Así que no se entristezcan cuando sientan dolor por sus pecados, porque ese dolor es liberador, ese dolor es una buena noticia. Denle gracias a Dios de que les duelan las cosas y preocúpense cuando no les duelan. Recuerden que un mecanismo del pecado es sacar excusas para todos y justificaciones. En cambio, para vivir el perdón, uno acepta la realidad como es y ya no saca más excusas. Y uno reconoce humildemente su falla. ¿Recuerdan que la tercera era la culpa enfermiza que no sirve para nada? Pues muy bien, el perdón lo que tiene es arrepentimiento, que no es lo mismo que culpa, arrepentimiento confiado, porque yo sé que estoy en las manos de Dios y como estoy en las manos de Dios, no tengo nada que temer. Y por último, el pecado se defiende con la dureza de corazón. Por lo tanto, el perdón se obtiene con la ruptura de la dureza de nuestro corazón. Quebrarnos. Eso es lo que más miedo nos da. ¿Saben por qué cambian más las mujeres que los hombres? Porque las mujeres tienen menos miedo a quebrarse que nosotros. Nosotros hacemos mucho esfuerzo por manejar nuestra estabilidad. Nos cuesta mucho quebrarnos. Eso sí, el día en que un hombre se quiebra, ese hombre tiene a veces cambios más grandes que los de cualquier otra persona. No hay nada más bello que un hombre convertido, porque ese hombre convertido es capaz de cambiar el mundo. El problema es llegar a ese lugar, porque nos cuesta mucho quebrar el alma, nos cuesta mucho quebrar el corazón. Pero si nos lo dejamos quebrar por Dios, se realiza un milagro. Y entonces, igual que lo dijimos con el pecado, así como el pecado deja un fruto, también el perdón deja un fruto. ¿Recuerdan cuáles eran los frutos que dejaba el pecado? El pecado dejaba como fruto el sentimiento de estar perdido. Era el primero, una sensación de estar perdido. Pues muy bien, el perdón te deja un sentimiento profundo de haber vuelto al camino, de volver al camino, incluso de volver a casa. Segundo, el pecado dejaba una profunda debilidad. El perdón entrega fortaleza. Tercero, el pecado dejaba una gran vergüenza. En cambio, el perdón devuelve la belleza y la dignidad. Tú te levantas de una confesión con dignidad, rutilante. Has recuperado toda tu humanidad y toda tu dignidad de hijo, de hija de Dios. Y la cuarta, tan bella y tan importante, el pecado deja una profunda tristeza, en cambio el perdón deja felicidad. ¿Y acaso lo que necesitamos para volver a sonreír y para volver a ser felices sea simplemente dejarnos perdonar? Yo les invitaría a que no terminen los retiros en la mañana de mañana cuando terminemos los retiros. Yo les invitaría a que estos retiros sean la preparación de una hermosa confesión.
y que ustedes se regalen de regalo del mes del amor y de la amistad, que la semana entrante van y buscan un sacerdote caritativo y le piden a ese sacerdote que les escuche en confesión y ustedes reciban felicidad. Me dirá alguno que es que esos sacerdotes a veces no abundan y que hay un viejito cansón y regañón en la iglesia de la esquina. Y entonces yo te diré que incluso a través del viejito regañón y cabeciduro, escucharás estas palabras. Dios Padre misericordioso, que reconcilió consigo al mundo por la muerte y la resurrección de su Hijo, y derramó el Espíritu Santo para la remisión de los pecados, te concede por el ministerio de su iglesia el perdón y la paz. Y yo te absuelvo de todos tus pecados, en el nombre del Padre, por quien eres, en el nombre del Hijo, por quien conoces, y en el nombre del Espíritu Santo, por quien amas. Y entonces eres nuevo, al fin eres feliz. De una historia muy bonita de San Jerónimo que van a encontrar en sus hojitas. Cuentan que estando San Jerónimo en el desierto de Siria y hallándose en una gran depresión, vio a Jesús crucificado. Jerónimo se arrodilló delante de él y se golpeó el pecho. Jesús desde la cruz le sonrió amablemente y le dijo: Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Jerónimo respondió enseguida: mi soledad en el desierto, la dureza de esta vida apartada, mi existencia llena de sacrificios. El Señor le agradeció con cariño y le preguntó otra vez: Jerónimo, ¿qué más tienes para darme? Sin dudarlo, Jerónimo hizo un recuento de todo lo que él hacía buscando ser recto y santo. Mi ayuno, mi hambre, mi sed, mis largas jornadas de oración, las noches en vela rezando, la falta de una mujer, la pobreza absoluta. Jesús volvió a agradecerle, pero repitió la pregunta: Jerónimo, ¿qué tienes para darme? Jerónimo continuó enumerando todo lo que él hacía por amor al Señor, mientras Jesús insistía en repetir una y otra vez la misma pregunta. Al fin a Jerónimo se le acabaron los argumentos y dijo rendido: no, Señor, no tengo nada más para darte. Jesús lo miró colmado de amor y le dijo: has olvidado lo más importante. Regálame tus pecados para que yo te pueda perdonar. Entonces, gracias. Entonces les propongo que esta noche no se acuesten sin más. En ese sobrecito donde está la fichita de este tema, regálame tus pecados, hay textos bíblicos, hay preguntas, hay un cuadrito para rellenar, hay una oración para hacer. Pero en todo caso, como mínimo yo les pido algo: que piensen que Jesús crucificado está delante de ustedes y les pide un regalo. Y ese regalo que les pide es que le regalen sus pecados para que Él los pueda perdonar. Que sea como si los 4 mejores amigos, amigos locos, amigos enamorados, hubieran abierto un roto en el techo para descolgarte a ti. Y tienes delante al Señor de los señores, al pastor de las azucenas, al sol de todos los soles. Y cuando Él te mira con sus ojos puros e inocentes, y tú crees que lo que va a ver en ti es algo mísero e insoportable, en verdad te mira como si fueras eternamente amada, como si fueras infinitamente querido, porque Él ha cargado todo lo que a ti te duele, y ahora tú resplandeces en el firmamento como la estrella de la mañana. Buenas noches.